Ahí. Buen día a todos. Esperen un poquitito. Voy a sacar la sala de espera, ¿eh? Sí, ya la saqué yo. Ya la saqué. Ah. Ahora la puse, pero ahora la saqué. Se llevó Tommy. Bueno. Sí, después que... Avisa, ¿cómo andás? Salió del... Bueno, buen día a los que ya nos vimos, no buen día de vuelta, pero hola nuevamente. Bueno, estamos hoy con Ana Smoot, seguramente la conocen de más de una publicación, redes y demás. Creo que de currículum no está bueno hablar, tiene en Instagram, en Pat y demás, hay un currículum colgado, si lo quieren conocer, y tienen una web, pero básicamente Ana es arquitecta de la UBA, es docente en la UBA, estuvo unos años, si no estoy mal, Ana, en todo caso, corregime, trabajando en sus tiempos de estudiantes en el estudio de Ferrater, con una actividad bastante premiada, desde concursos de obras construidas a intervenciones en el patrimonio, bienales y demás, y bastante publicada. Y es una arquitecta que yo me quedo me acuerdo en determinado momento una publicación que vi de ella que decía algo así como explorando los límites, ¿no? Y que para mí tiene una actividad que básicamente está por esos lugares, por la exploración de los límites materiales y también de las relaciones entre las cosas, con con una delicadeza de definición material de unas obras sumamente delicadas, valga la redundancia, pero que sin embargo no dejan de perder la mirada del espacio y de la generación de unas atmósferas, por lo menos en las fotografías, que están buenísimas. Y bueno, con todo esto, le invitamos a charlar con nosotros. Héctor al principio hablaba de que lo que estamos contando siempre, que sí. No pudimos ir a Buenos Aires, pero tratamos de que Buenos Aires viniera a nosotros, y en otro momento podremos visitar Russell, es una de las horas preferidas, pero hay otras que están muy buenas, como las oficinas de Soler, creo que el Sucre es el último, si no estoy mal, y demás. De mi parte, no mucho más que decir, no sé, Héctor. Vamos directo porque sé que estamos cortos de tiempo y bueno, te damos la bienvenida, Ana, al taller y a este espacio de conversaciones. Así que te escuchamos y después, en todo caso, hacemos algún comentario al final. Bueno, muchas gracias, Héctor y Lucho. Gracias a todos. De nada, está buenísimo poder como empezar estos vínculos atravesando las fronteras. Y bueno, de esta manera, estaría mejor hacerlo como viéndonos todos, pero también de esta manera está muy bien. Bueno, de nuevo, muchas gracias por convocarme, por las palabras, por lo que me dijeron hace un ratito, por interesarse en el trabajo, que está buenísimo escucharlo, porque uno lo hace con un montón de esfuerzo y de garra y empuje, y ver que llega, que interesa, que llama la atención, que gusta, es muy lindo. Bueno, yo hice, bueno, espera, pongo la presentación, pongo compartir. Dale. Sí. Pantalla. Avísenme si se ve ok. Sí, se ve bárbaro, sí. Bueno, cuando me comentaron, me escribieron sobre el objetivo, el motivo de la charla y el nombre, Insomnia, me puse a pensar un poco o a refrescar un poco de qué se trata esto, de qué se trata por lo menos en
en mi práctica las cosas de mayor interés, las cosas que me desvelan, las cosas que realmente nos interesan. Digo mi práctica, pero somos un equipo, la verdad, que trabajamos. Y en ese sentido, la verdad es que me fue como muy claro entender que nosotros tenemos como dos ejes que nos ordenan, y de alguna manera que son los que nos interesan. Por un lado, el habitar, espera que voy a abrir acá porque me está haciendo un ruido acá. Dale. Por un lado, el habitar como eje absoluto que atraviesa nuestra práctica, y el habitar en el sentido de cómo hacemos para que el hábitat sea lo mejor que podemos nosotros generar, lo más confortable posible, lo más cálido posible, que la iluminación sea natural, y vamos entendiendo que el hábitat se va como consolidando cada vez mejor y va tomando como mejores condiciones cuando está relacionado con el espacio y con el paisaje. Entonces, de alguna manera, nosotros nos fuimos encontrando con la operación de trabajar sobre el habitar, y siempre tratando de relacionarlo con el paisaje y con la naturaleza. Y en paralelo, el otro eje que fue cada vez como siendo de mayor interés y mayor búsqueda de nuestra práctica es el trabajo de la materia. Y en ese sentido, un poco lo que vos decías hace un ratito, Lucho, tiene que ver, para nosotros la investigación tiene que ver con la exploración de los límites en algún punto, pero también con varias cosas. Por un lado, con la generación de los oficios. Con el tiempo nos fuimos interesando mucho por la búsqueda de oficios. Acá en Argentina pasa algo muy especial, que si bien tenemos un territorio inmenso, con comunidades, con un montón de comunidades, con un montón existían un montón de oficios, desde carpintería, desde carpinteros, desde tejedoras en el norte y demás, cada vez es más difícil volverlos a encontrar. Se fueron como desapareciendo los oficios por un montón de motivos que no vienen al caso ahora, pero muy difícil de encontrar. Y nosotros estamos hace rato tratando de encontrar cómo ir recuperando un poco de eso, de a poquito, cómo ir recuperándolo porque nos parece como súper interesante la valoración de ciertos oficios iniciales, originarios, y por otro lado porque creemos que con esas condiciones, sumados a lo que nosotros podemos aportar como arquitectos, de nuestra mirada como más técnica y profesional, se pueden lograr cosas maravillosas. Y en ese sentido nos convoca y nos interesa la visión artística en ese punto, y cómo eso puede empezar a colaborar y a trabajar con lo que nos va pasando, lo que le va pasando a los usuarios, o a los que van como habitando o conociendo, sí, habitando y teniendo contacto con la arquitectura. Por ejemplo, esta foto de los ladrillos es una foto que después le voy a mostrar la obra, es una obra que estamos terminando ahora, y conseguimos unos ladrillos hechos de cerámica a mano. Entonces nos dábamos cuenta que podíamos hacer una pared tradicional, puesto el ladrillo trabado o el ladrillo plano, pero en este caso lo que hacíamos era empezar a rotarlos, y con la rotación logramos como algo más, que era la misma cantidad de ladrillos, la misma persona de una manera, como la misma mano de obra, pero con la rotación empezamos a generar efectos de luces y sombras, texturas que generan interés, según cómo los trabábamos generábamos posibilidades de incluir piezas de iluminación, entonces la iluminación era indirecta, pero a su vez generaba un tipo de luz en la textura, que generaba algo más. Entonces, a partir de cómo, con la misma materia, que también para nosotros es importante, no inventarnos nada, sino realmente buscar en lo que tenemos, y con la gente que tenemos, cómo ir, si no encontramos los oficios iniciales, que nos está costando mucho encontrar, por lo menos empezar a interesarnos en el trabajo de la gente, de la mano de obra con la que contamos, y ejercitarlos en recuperar una cosa más delicada desde el oficio y desde el trabajo de la materia. Y bueno, yendo un poco en este camino y con estos dos ejes que, como les decía recién, de alguna manera constituyen y articulan nuestra práctica, nosotros en nuestro país, y particularmente en nuestra ciudad, en Buenos Aires, los lugares, los sitios donde más trabajamos es la ciudad, puramente, y en una nueva condición urbana que se empezó a dar ya hace varios años, que son los barrios cerrados en lo que es la periferia de
de la ciudad de Buenos Aires. En este caso es una foto de Javier Agustín Roja, que es un fotógrafo de arquitectura muy reconocido de acá, que se ve la ciudad de Buenos Aires con toda su densidad, con carencia de espacios verdes suficientes, con códigos urbanos variados que fueron generando escenarios de mucha diversidad. Y por otro lado, una foto aérea de un barrio cerrado que constituye un paisaje artificial, pero que la gente lo demanda porque es como el espacio abierto, el espacio verde, cómo vivir de alguna manera en relación a un espacio exterior que en la ciudad se lo ve y aparentemente es mucho más sórdido, es más difícil, es más gris de alguna manera. Pero no, de algún modo, si bien operamos en los dos sitios, porque son las posibilidades más habituales que tenemos acá los arquitectos, no podemos dejar de tener una mirada crítica sobre lo que pasa, y lo que sucede es que estos barrios, que cada vez aparecen más y que son más demandados, este es un mapa de un sector de la ciudad, de donde se van desarrollando la mayoría de estos barrios, de 1980, y esto ya es en el 2000, como esos barrios van tomando un poco más de territorio y van tapando los humedales. En este caso es sobre el río Luján, que fue cambiando el curso del río Luján. Esto es ahora, en estos últimos 20 años, en estos últimos 40 años, todo lo que es la generación de barrios cerrados alteró absolutamente el ecosistema, tapando humedales, generando desvíos de cursos de ríos. Y si bien no es tampoco para meternos en eso, que es como todo un tema aparte, pero que nosotros no dejamos de estudiar, de alguna manera nos obliga a tener una mirada crítica y a entender que en el momento que construimos en la ciudad, cómo proponer una vida mejor, una vida para que realmente tengas ganas de vivir en la ciudad, para que sea atractivo, para que sea mejor, y de alguna manera apuntar a eso, empezar a crecer ahí. Y por eso, bueno, la primera obra que les voy a mostrar es la obra que creo que más conocen, pero la muestro un poco siempre porque es nuestra primera obra, y me gusta ponerla como inicio porque después enseguida les voy a mostrar la última, y creo que de alguna manera se va construyendo un discurso que a nosotros cuando lo vamos viendo y de alguna manera nos vamos encontrando que nuestra propia obra refleja de alguna manera las cosas que buscamos, que queremos, que nos interesan, y está bueno. A veces cuando lo volvemos a ver está buenísimo. Bueno, y en ese sentido, en esta búsqueda de cómo dar más, como vivir en la ciudad, y esta propuesta de que vivir en la ciudad esté bueno, que poder dar un pequeño espacio verde, poder tener cierta armonía, poder tener cierto silencio, poder estar un poco más alejado, que es lo que nosotros entendemos que acá la gente busca mucho, y que para nosotros colabora con vivir mejor. En ese sentido, este es el edificio de Russell, que creo que es, como decía recién, es el que todos más conocen. Este es un edificio, fue el primer edificio que hicimos. En realidad lo hicimos en paralelo con dos obras. Justo en ese momento arrancamos con bastante trabajo junto, pero este es el único que hicimos de viviendas en ese momento. Habíamos hecho en su momento unas oficinas y un hotel. Y bueno, y este edificio es en un pasaje de Palermo, que seguramente si pasaron se dan cuenta que ese pasaje es un pasaje que se junta gente a sacarse fotos, que hacen videos de fiestas de 15, no de fiestas, así como el video de 15 lo hacen ahí, arman ferias, es un quilombo. Ese pasaje pasa de todo, aunque es un pasaje muy chiquito, pasa de todo. Y el corte que nos permitía el código ahí, yo no conozco cómo es en Uruguay, pero acá en Buenos Aires tenemos un código muy específico donde establece volumetrías que a veces están buenas, pero que en general son muy recortadas. Y hay algo que sucede, que es quien viene, quien nos convoca, el cliente no quiere que pierdas un metro, porque el metro es muy valioso. No podés perder porque sí metros que podrías haber construido. Pero bueno, acá nos pidió un recorte bastante raro, era como un escalonado, y lo que nosotros hicimos como mucho esfuerzo en si bien por perder un poco de metros a costa de otros beneficios que nosotros encontramos, retirarnos con lo que es el edificio, la parte construida, la parte donde habita la gente, la parte interna, la retiramos de la línea oficial, digo, de la línea de fachada, hacia atrás, el segundo retiro que podíamos, o sea, nos retiramos 3 metros, que era el segundo retiro posibilitado, era como una especie de escalera en 3 retiros. Nos retiramos, ahí se ve mejor en esta axonométrica,
Y con eso lo que nos permitió es, por un lado, con una fachada metálica, constituimos la línea oficial para de alguna manera constituir el perfil urbano, y con eso no cortar esa entidad urbana que a nosotros también nos interesa, como para trabajar en armonía con los vecinos y con la ciudad. Y nos retiramos para atrás, y en ese espacio generamos un fuelle, un espacio vacío en el cual inscribíamos las terrazas de los diferentes departamentos, lo que nos permitió hacer terrazas muy importantes, y a su vez generábamos un volumen de aire que realmente sucede, porque yo viví un tiempo en ese edificio, que cuando estás en los departamentos hay muchísimo silencio. Realmente esa pequeña distancia, ese pequeño corrimiento dio un montón de aire, que la perspectiva interna es mucho más amplia que estar tan apretado, porque es un pasaje muy angosto, y a su vez da mucho espacio, es mucho más aireado, es más silencioso, y sobre todo permite la inscripción de estas terrazas, que lo que permite es que en un edificio que el total de la superficie es de 350 metros, que es muy poco, es una casa, de repente acá, cuando estás, la sensación es que el edificio es un poco más grande, no tan pequeño, y cada departamento tiene una relación con el espacio exterior que es, siempre tiene o el 100% en el exterior, o un 50%, o en el caso más pequeño, que es en el segundo piso, tiene casi un 25% de la planta. Y eso lo que nos permitió es que cuando estás en la unidad interna, como se proyecta tanto y las terrazas son tan grandes, a pesar de que el edificio sea tan chiquito, la sensación es que los departamentos son mucho más grandes. Este es un corte, donde también se empieza a ver la relación del espacio interior con el espacio exterior. Esta es unas fotos de la fachada, de nuevo. Algo también que empezamos a trabajar acá, que nos interesaba, era la percepción de cómo se iba percibiendo, cómo iba llegando al edificio, también de nuevo el trabajo de la materia. Acá es todo en herrería, pero fuimos probando diferentes texturas. Van a ver que el tejido de arriba tiene una textura, la estructura de abajo tiene otra textura, cómo se sujeta, cómo esas especies de astillas, se llaman astillas, toman este tejido metálico, que es todo de acero puro en realidad, es de acero puro para minimizar para una cuestión de calidad de la materia, pero cómo vamos encontrando las uniones, cómo se unen los materiales entre sí. Nosotros le ponemos muchísima atención, muchísimo tiempo, nos parece, es parte de lo que nos interesa, le dedicamos realmente muchísimo tiempo al diseño de cada detalle, a cada encuentro, cómo se sujetan, se encuentran y se vinculan las cosas entre sí. En esta fachada, como les decía antes, es una fachada compuesta de unas astillas verticales negras, que cuando venís desde la esquina el edificio se presenta muy anónimo, porque es prácticamente negro lo que se ve por la profundidad de las astillas, y cuando estás de frente y se encienden las luces del edificio por la noche cada vez más, se hace transparente de alguna manera, se muestra completamente, que desde las perspectivas más lejanas no se ve. El edificio no tiene la fachada iluminada, solo se ilumina desde adentro para lograr también este efecto. Esta es una imagen ya desde adentro. La vereda mide solamente 1 metro, por lo cual hicimos que todo el acceso donde entran los autos sea del mismo material que la vereda para que exista una continuidad material y de nuevo este diálogo con la calle sea todavía más fluido. Esta es una imagen del balcón de la terraza del primer piso en relación a la terraza del segundo piso. Acá algo interesante que apareció y que surgió, y que un poco surgió una vez el edificio construido, son las relaciones que empezaron a aparecer. Por un lado, las relaciones entre los habitantes del propio edificio, en este caso el departamento del segundo piso con el del primer piso, inclusive con el del tercero, y después la relación con la ciudad, porque es un edificio que la gente mira mucho, entonces pasan, lo miran, y surge como un universo nuevo de relaciones que surgió un poco con la propia naturalidad del uso. Esta es una imagen ya desde el balcón del primer nivel. Y esta es una foto de la terraza del segundo nivel. Otros detalles que también nos interesaban curar bueno, las carpinterías son de piso a techo, y después tratamos de que, si bien no podemos eliminar la sujeción del vidrio, tratamos de minimizar cualquier elemento extra. Entonces las barandas que se empiezan a ver ahí, por ejemplo en el tercer piso se ve, solo un plano de vidrio que no tiene ningún elemento extra para minimizar elementos que vayan como
tapando, obstaculizando la relación del espacio interior con el espacio exterior. Es solamente vidrio y su carpintería. Luego todos los demás elementos están tratando de como minimizar la materia opaca, de alguna manera. Esta es una foto ya del departamento de servicio en este caso, donde de nuevo se ve que cuando abres la ventana, no sé si se nota en esta foto, pero al no tener la baranda es solamente vidrio, de nuevo es muy transparente la relación, es muy lindo. Pues los materiales que usamos, ahí la verdad es que el trabajo ya en el interior y en general se van repitiendo como los mismos materiales, que es el uso del hormigón, el uso de la madera, tratamos de trabajar con materiales nobles, materiales que vayan envejeciendo también. Hay algo del tiempo de la materia y cómo esa materia va como conviviendo con la arquitectura que nos interesa. Nos interesa que los materiales puedan envejecer, y envejecer bien. Esta es una foto de la terraza del tercer piso en este caso. Y un poco en contrapunto, pero en contrapunto para contar lo mismo. Nosotros, este es un edificio que terminamos el año pasado, en realidad, pero bueno, un poco este año todavía sentimos que lo terminamos este año, pero por la pandemia y demás, estamos como estirando la terminación, pero es un edificio que tal vez no lo conocen porque es súper, súper nuevito. Es ahí a la vuelta, es en la calle Soler, viene del barrio de Palermo. Y acá volvemos como con la misma inquietud, que es cómo hacemos en el medio de Palermo, que es un barrio de nuevo, con mucha densidad, de nuevo con su hostilidad desde el punto de vista de medianeras expuestas, de ruido, de tránsito. Es una calle que pasan muchos colectivos. Acá nos convocan no para hacer un edificio de viviendas, sino para hacer un edificio de oficinas de una empresa que es importadora de varios productos. Depende un poco la demanda del mercado, ellos van acomodándose. Bueno, y este es un edificio que como les decía, terminamos recién. Y acá de nuevo empezamos con un trabajo, por un lado, de cómo lograr un mundo propio, cómo lograr intimidad, cómo lograr un poco de silencio y cómo mejorar las condiciones de uso del espacio y de hábitat. Acá de nuevo también nos interesa mucho el trabajo. Hay algo que nos había pasado en Russell que tenía que ver con esto de cómo ibas descubriendo el edificio y cómo te ibas acercando y las cosas que iban pasando y el interés por acercarte, y cómo eso de alguna manera para nosotros tiene que ver con dar algo más a la ciudad, con aportar algo interesante, con una mirada artística que a nosotros también nos convoca y nos atrapa y nos gusta mucho poder incluir en nuestra obra. Y en este caso el edificio también está constituido por unas astillas, en este caso son mucho más finitas, no tiene tejido por detrás, pero tiene la particularidad que desde un lado son totalmente negras, desde el frente son de 1 centímetro de espesor, por lo cual realmente desaparecen totalmente y se empieza a ver el edificio. En este caso la terraza que hay hacia adelante no es accesible, es solamente un colchón verde, y hacia el otro lado son de espejo. Por lo cual pasa algo acá muy especial, que es que de un lado el edificio es totalmente opaco, de enfrente se hace transparente, pero lo que pasa cuando venís del otro lado es que se hace invisible, porque el espejo refleja las plantas, y ves plantas y a su vez ves algo de lo que pasa en el entorno, pero no lo ves al edificio. Entonces acá un poco como que quisimos ir más a fondo con esto que sucede, y es muy especial. Cuando venís caminando no entendés lo que pasa porque desaparece, y cuando vas girando, como una especie de 180 grados, aparece un plano negro. Entonces pasa esta otra cosa que nos interesa, que es el paisaje se multiplica, porque desde la perspectiva de la esquina de Soler, la vegetación es inmensa, porque está multiplicada por todas estas astillas. Bueno, esta es una axonométrica del edificio. En este caso eran 2 galpones que estaban como trabados, el terreno tenía una morfología un poco extraña, y lo que hicimos fue, en la nave principal en la cual accedías, era un galpón original, un tinglado antiguo que existía, y una especie de predio adosado. Lo que hicimos fue dejar el techo del galpón existente. Hay algo de la existencia que nosotros, cuando está, la valoramos un montón. Para nosotros parte de dar más tiene que ver con aprovechar lo que hay, con entender la existencia como un valor, con siempre ponerla en valor, desde también un carácter de sustentabilidad.
En este caso, bueno, lo que hicimos fue dejar ese galpón, que es el espacio amplio que ven ahí, y hacer un volumen enorme de aire, mucho aire, para que en ese lugar pueda suceder cualquier cosa, porque esta empresa trae de todo y lo va mutando todo el tiempo. Entonces, en esa mutación, un poco nosotros les damos el espacio disponible para que hagan lo que quieran. Y en el anexo, en el galpón anexo, lo que hicimos ahí es la construcción de los estratos y las losas para que trabaje de manera muy polivalente y muy fluida para lo que es el equipo de trabajo. Acá están las plantas, en la planta baja se ve el espacio central, en la planta baja, y después hacia arriba, en el galpón adosado, está el núcleo, y está, en ese caso hay unas salas de reuniones, y ya en los niveles superiores, los puestos de trabajo. Este es un corte donde se ve la vinculación de las áreas de trabajo con el galpón existente, que es donde se da la exposición de la empresa. Y esta es una foto de la obra, es una obra que estas fotos son de finales del año pasado, está recién terminado, pero ahí se empiezan a ver el galpón, que como les decía es existente, restaurado, pero lo único que hicimos acá fue sacar unas construcciones que había de más, había como construcciones hechas en Durlock, en materiales que estaban que no tenían que ver con la constitución de la arquitectura, lo fuimos limpiando, lo pintamos de blanco, y construimos sí, las losas de hormigón con la estructura metálica que ven hacia el lado derecho. Estas son fotos después, hay algo después de la intervención, de cómo ir trabajando la arquitectura interna del espacio, que tenía que ver con también habitarlo de vegetación que nos parecía muy interesante. Esta es una foto que me parece que también muestra bien cómo es la relación de esas losas con este vacío. Esta es una foto desde el segundo nivel. Y acá de nuevo, este es un balcón que tenía las oficinas en el segundo piso, que también podían acceder y de alguna manera también como percibir todo lo que iba pasando en la ciudad desde este plano de astillas reflectivas que consolidamos al frente. Y acá una foto de esto que buscábamos, ¿no? Este paisaje multiplicado. Esta es una foto desde el primer nivel con pleno crecimiento de plantas. Hoy las plantas están enormes, la verdad que lo que fue pasando es muy lindo. Y esta es, bueno, esta es un edificio que estamos haciendo en este momento. Estamos apuntando a terminarlo probablemente a inicios del año que viene. También es un edificio de oficinas, también es una empresa, en este caso es una empresa textil. Ellos nos convocan con este galpón, vamos a visitarlo, y es un galpón que tenía en la parte de adelante una especie de casa chorizo, un patio, y después se interceptaba el galpón, que es algo que sucede mucho en el barrio de Palermo, Buenos Aires, como este cruce de tipologías o edificios totalmente nuevos, donde se barrió con lo que había, se demolió todo y se constituyó un edificio, o se restaura una casa chorizo, o están estos galpones que fueron en general talleres mecánicos, pero que están ahí como perdidos por el barrio. Y en este caso lo que nosotros quisimos hacer fue darle valor a las tipologías existentes y a la preexistencia. Entonces hacia el frente la casa chorizo estaba muy, muy, muy lastimada, lo que hicimos fue restaurarla por completo, trabajar sobre el patio y darle como entidad y más fuerza al patio que existía en la casa, y después también restaurar el galpón con la construcción de esos entrepisos que se ven ahí, donde terminamos de poder distribuir el programa que la empresa nos solicitaba y poder terminar de armar bien la propuesta programática. En este caso, lo que también nos volvió a interesar era que todos los espacios y todos los puestos de trabajo y todos los lugares donde se habitaba tengan relación con el espacio exterior y relación con la luz natural. Entonces lo que armamos fue la planta de alguna manera respeta el lenguaje o la distribución de las casas chorizos, que es la tipología acá tradicional de la ciudad,
Entonces se va armando una suerte de entrepisos que van atravesando el galpón, y bueno, y la casa adelante, que siempre atravesado de manera como transversal, o sea, transversal al sentido largo y longitudinal del predio. En este caso aparece como el patio intermedio, después la losa, luego un vacío con ingreso de luz natural, porque es toda una claraboya que había, nuevo la losa y de nuevo otro patio. Y entonces siempre los lugares están siendo atravesados por o vacío, o luz natural, o espacios exteriores. Ahí hay un corte donde se vuelve a ver la combinación de las tipologías y de alguna manera estos espacios vacíos y de aire que lo van recortando. Esto es un render, la fachada estamos en pleno proceso ahora, es una imagen de cómo se vería desde afuera, cómo se va a ver. Esto es llegando al patio, y esto es ingresando al depósito, al galpón. Un detalle, un truco que nos interesa. Hay algo que también nos interesa a nosotros, hay algo que fuimos repitiendo en muchas obras, que es como ir encontrándote algo que te sorprenda, que no era lo que te estabas esperando. En este caso lo que hicimos es, vos ingresás por una especie de pasadizo que es bastante angosto, y cuando entras al galpón, toda la medianera está revestida en espejo, por lo cual se duplica el galpón. Entonces, por un lado se duplica la iluminación, pero la sensación es muy, muy especial porque todo aparece por dos. Este es el galpón, ya está la obra bastante más avanzada. Acá de nuevo el trabajo del desarrollo de cada columna, de cada pieza, cómo se encuentran con los perfiles, cómo vamos estudiando los detalles de encuentro, vamos achicando la pieza para que los detalles sean como cada vez más armoniosos. Y esta es la obra que les comentaba al principio del trabajo del ladrillo. Estas todas las paredes, la fachada y todo está revestido con ladrillo, pero lo vamos rotando distinto y vamos haciendo diferentes trabas y encuentros para ir generando todo el tiempo situaciones de interés, situaciones de trabajo de la materia, momentos donde se estudia cómo ingresa la luz, cómo no ingresa, dónde genera una sombra, dónde no la genera. Entonces, a partir del trabajo del movimiento de las piezas y de cómo las vamos apoyando y vinculando, va dando como algo nuevo que nos va contando en realidad la arquitectura y en este caso la materia y el ladrillo que a nosotros nos interesa mucho. Y un poco como para, de alguna manera, para mostrarles, y un poco volviendo al principio, esto que les decía, esta otra condición urbana en la cual también nos toca trabajar, porque es, como les decía antes, cada vez más consolidada y cada vez más grande en la ciudad, son los barrios cerrados. Y lo traje y lo pongo porque de alguna manera los intereses siempre son los mismos para nosotros, que tienen que ver con cómo le damos a la gente un poco más, cómo generamos espacios de intimidad, cómo generamos espacios en relación a la naturaleza, cómo para nosotros eso es cómo trabajamos la materia. Para nosotros son los ejes de nuestro trabajo. Entonces, si bien cada vez fuimos constituyendo, esta obra ya tiene varios años también, y con el tiempo fuimos construyendo nuestra mirada crítica sobre lo que está pasando en estos nuevos barrios que se están armando en las afueras de la ciudad. De todos modos, cuando operamos ahí, de nuevo tenemos una mirada crítica también sobre lo que sucede allá adentro. Y lo que sucede ahí adentro es que los barrios son totalmente nuevos, los predios están pegados uno al lado del otro, prácticamente en algunos hay más vegetación, en otros hay muy poca, y pasa una suerte de sensación de falta absoluta de intimidad, porque tu casa está pegada a la de otro, y pegada a la de otro, con mucha exposición todo el tiempo. En este caso es una casa que hicimos para dos hermanos que nos llamaron con un lote donde era un lote que tenía unos límites. Después hay un montón de condicionantes, ¿no? De nuevo límites, líneas de freno interno, líneas laterales, alturas posibles. En este caso eran dos hermanos que querían dos casas exactamente iguales, y eso era algo que estaba pasando mucho en este barrio cerrado, que estaba lleno de predios que tenían dos casas, porque era una condición que les permitía el lugar, que pasa muy poco. Entonces se había dado una suerte de mini casitas pegadas, que era muy raro. Y nosotros no queríamos hacer eso, queríamos generar una casa bastante anónima, que no te des mucha cuenta de lo que está pasando, que no esté tan expuesta como veíamos que estaban todas, que puedas tener intimidad,
que puedas tener una relación con el espacio exterior, que no te vean, porque acá todas las casas se abrían a todos lados y estaba todo muy expuesto. Entonces, lo primero que hicimos fue entender qué volumetría inicial teníamos posible, y la volumetría es ese cubo que ven ahí, que estamos saturando los límites que nos permitían. Después lo primero que hicimos, bueno, lo dividimos como en dos, y lo que tratamos de hacer es que tengan un lugar al cual acceder que no te vean desde la calle. Y ese patio que trabajamos como patio de acceso, de alguna manera también nos permitía alejar un poquito la casa, que pueda tener, que ya lo van a ver en las fotos, que sea totalmente pasante entre el jardín de atrás, que daba a un golf, por lo cual el jardín golf muy grande, por lo cual ahí sí había cierta intimidad, y ese patio inicial que nos hace de fuelle, que de alguna manera nos permitía que los espacios sean pasantes entre áreas de paisaje, y no ventanas a la calle. Y luego después hicimos una suerte de patios, de ventanas y aperturas que iban controlando las visuales, bueno, y colaborando con el ingreso también de luz. Esta es una axonométrica. Esos patios lo que permitieron fue esto, mejorar la relación con la calle, generar intimidad, pero sobre todo generar que la planta baja, ahora la van a ver, que es donde está la parte pública de la casa, sea pasante, totalmente acristalada en sus sentidos como cortos, pero totalmente pasante entre el jardín y este patio inicial. Ahí se ve en la planta de arriba, son los dos livings, con el patio de acceso y con el jardín. Después lo que es la cocina y los sanitarios los llevamos a sus extremos para poder liberar la planta. Y en la parte de arriba están los dormitorios, dormitorio principal dando al frente, vamos, en este caso al fondo, y los otros dormitorios que van dando hacia los laterales. Esta es la imagen de la casa. También tratábamos de minimizar la materia. Usamos un único material acá para que la casa sea cada vez más, de nuevo, anónima, minimizar como recursos. En este caso los vacíos son vacíos, y por eso también las dimensiones después están dadas, las dimensiones de cada perforación, por las posibilidades. Cuando hay un vidrio era el máximo de apertura del vidrio, y cuando no había vidrio, en este caso, pudimos ir más allá, entonces jugar plásticamente con dimensiones más grandes nos permitía la ausencia en este caso, la carpintería, que tiene dimensiones dadas por las posibilidades de apertura. Este es el patio, que acá van viendo que, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, el agujero, que es más grande, no está en relación directa al living, para que no te vean desde afuera. Entonces, sí ingresa la luz, entra un sol, la verdad que es muy agradable, pero desde la planta baja no se ve. Arriba sí se ve, pero arriba no te ven, es imposible que te vean porque no hay perspectiva. Después esto ya está totalmente tomado por la enredadera que pusimos en un cantero ahí, que lo fue tomando. Esta foto ya tiene varios años. Hoy está súper vegetado. Esta es una imagen de la escalera de acceso, que es de alguna manera el único elemento que es de otro material. Todo lo demás es de hormigón, piso, paredes y techo. Y esto nos permitía también trabajar con una plástica que nosotros, con este trabajo como quizás un poco más artesanal de la materia, que también nos interesa. Esta es una foto de la planta de arriba. Arriba de la escalera hay una claraboya que le entra una luz muy linda, y también entonces genera un efecto de luces y sombras en la planta baja muy interesante. Este es el acceso al patio, desde el cual después se ingresa a la casa. Estas son las imágenes laterales. Y hacia el fondo, que ya no... Es como un golf, pero que es el límite del club. Es un golf en el cual no accede la gente. Entonces realmente ahí sí nos permitimos abrir y que la relación con el espacio exterior sea todavía mucho más franca. Después acá empiezan lo que acá puedo contar es un poco lo que les contaba al principio en la obra de Russell, es el trabajo como realmente de cuidado y atención que tenemos sobre cómo la arquitectura llega al suelo, en este caso despegándose, pero siempre en este caso tiene que ver con despegarse de la tierra y cómo se ve esto como un elemento más pétreo y en relación a la tierra, y cómo el volumen apoya, pero siempre la relación con el suelo le prestamos especial atención en todos los proyectos. Y luego la relación con los detalles y los encuentros y la constitución material y formal,
tiene mucho interés para nosotros, porque entendemos que termina de constituir la arquitectura que a nosotros nos interesa. Y este es el último proyecto, pero que de nuevo es otra casa, también en un barrio cerrado, y la hicimos en paralelo con esta casa que les mostré recién, fue al mismo tiempo. Y de alguna manera la cuento porque los intereses son los mismos, pero la materia es absolutamente otra. En este caso es una casa en pilar, para un único cliente, y hicimos una casa en seco. Y un poco acá buscamos lo mismo. Esto que ven acá abajo es una estructura de malla metálica que hoy está totalmente tomada por un jazmín. Esta foto es apenas se terminó la obra. Entonces, acá lo que pretendimos es de nuevo generar una casa un poco anónima, que no te vean, pero que eso no signifique perder la relación con el espacio exterior. Entonces lo que hicimos fue generar ese plano translúcido, que hoy de nuevo, como les decía, es totalmente vegetal, que separamos el área pública de la casa, generamos ese patio de acceso y a su vez dejamos los árboles que habían, queríamos como la casa se va acomodando a la vegetación existente. Entonces el living es totalmente pasante entre este patio de acceso y el jardín, y nos permitía esta vida, esta utilización de este espacio adelante y su jardín con total intimidad. Ahí se ve en la planta de arriba, la planta baja, este living pasante entre este patio y su galería y su jardín, y la planta alta, que están los dormitorios, que están puestos de manera que no proyecten sombra sobre su propio jardín, y una terraza que también queda como flotando entre estos espacios. Ahí se ve mejor en el corte lo que sucede. Acá también la elección del negro nos permitía como un juego de reflejos de la vegetación que nos interesaba, que se empieza a ver ahí todo el tiempo como armándose un dibujo, de alguna manera del dibujo de contrastes de sombras y del plano negro. Y este patio que hoy lo usan un montón, hoy realmente la sensación cuando estás ahí es muy linda porque bueno, el jazmín genera un olor muy rico y a su vez una intimidad absoluta. Y el living es pura transparencia. Y de nuevo un poco este trabajo con bastante cuidado de los detalles constructivos que hacemos. En la casa anterior era con hormigón, en este caso es con una casa construida en seco. Y ya está. Bueno, un poco, no quería extenderme tanto en realidad, pero bueno, me pareció que quizás con esos universos de trabajar en la ciudad y trabajar en estos barrios que les comentaba, y tanto con vivienda como con otros usos, un poco y poder transmitirles un poco los intereses de la oficina. Bueno, la verdad que está buenísima la escala de trabajo y la forma en que tú explicaste tus preocupaciones en la arquitectura. Me parece que es totalmente compartible una cantidad de aspectos y observaciones sobre la materia y el espacio que estaba generando. Me parece que además nombraste algunas cosas que para nosotros son sumamente importantes en el taller y en lo que tratamos de transmitirle a los chicos, que es este tema de la construcción de contexto, ¿no? Que el edificio no está solo en su entorno, sino que genera su habitabilidad, pero además se relaciona con el medio permanentemente, ya sea en la ciudad, ya sea... Y cada posibilidad, cada obra resuelve ese problema de una manera diferente, lo cual también es muy interesante. La otra cosa que me parece que es brutal, porque yo salgo ahora de hacer un informe sobre 5 años de docencia acá en la facultad, y una de las cosas que me di cuenta es cómo habíamos incorporado naturalmente el tema de la resiliencia de los tipos, ¿no? O sea, encontrar la potencialidad de algunos tipos urbanos que están construidos, no demolerlos, no cambiarlos, no transformarlos, sino operar desde la posibilidad de la resemantización de ese tipo, desde las lógicas del uso contemporáneo. Y me parece que ahí hay un punto que en la ciudad densa a la que tú te referías es como un punto fundamental de responsabilidad, de reconfigurar aquellos espacios, de mirar para la memoria, pero incorporarles una nueva condición, y
integrarlos nuevamente al funcionamiento. Ese trabajo con los galpones me parece que es un trabajo muy fino, muy delicado, que busca además ese tema del reconocimiento del urbano. Y a mí me parece que esos son puntos sumamente importantes en el pensamiento de la arquitectura contemporánea, de cómo operamos en nuestros contextos, en estos parámetros de la densidad, de la reconstrucción contextual, de generar una arquitectura de calidad, de generar su sello personal y la búsqueda propia e integrada en ese sentido. Y me parece que desde ese punto de vista todo lo que está planteando está bien interesante. Y lo otro es el tema de la tecnología, cómo la técnica, el conocimiento del detalle técnico, del detalle constructivo, de cómo se trabaja con la herrería, de cómo se trabaja con la materia en seco, con la materia húmeda, de la recuperación del oficio, pero ahora no por el hecho de que haya que recuperar el oficio como una cosa vintage, no, todo lo contrario, recuperar el oficio porque hay cosas que todavía siguen transmitiendo culturalmente la construcción de la arquitectura. Entonces, parece que ahí hay también otro punto de reflexión sobre dónde nos paramos para hacer arquitectura, que me parece muy estimulante e interesante de visibilizar, de hacerlo visible, ¿no? La verdad que me parece muy linda la obra, seria, consistente. Me parece que eso está bien interesante. No conocía las últimas, la casa esta las dos casas, me parece que también esa cosa de encerrarse, pero generar un universo propio de la vivienda, y hacer esa cáscara y permitir que los espacios que quedan entre la cáscara y lo que se vive sean los verdaderos motores del espacio, me parece que es una reflexión interesantísima para el habitar contemporáneo y la vivienda propia, ¿no? Que la vivienda individual. Y también me gustó mucho esa obra. Muchas gracias. Yo haría una ronda de preguntas, de cosas que quieran preguntar. Obvio. No, muchísimas gracias, la verdad. Pero sí, es un poco lo que comentás. Son un montón de intereses que se van como superponiendo, porque, claro, está el interés en cómo nosotros entendemos que el hábitat es mejor, cómo entendemos que la intimidad la vemos como un valor, cómo entendemos que lo que existe, si lo que existe tiene su tiempo, hay que cuidarlo y valorarlo y revalorizarlo. Y lo que me comentas de la materia, sí, lo de la búsqueda del oficio, no es solo la búsqueda del oficio, sino es la reconfiguración y la reinvención del oficio. Nosotros hoy tenemos la condición y la capacidad intelectual, por el conocimiento profesional, no intelectual, profesional. Y están quienes tienen también como la condición de trabajo y las posibilidades. Creo que se genera una sinergia en esos universos que tienen mucho potencial y que podemos empezar a generar cosas nuevas, y que está buenísimo que no sea solo hacer por hacer, sino que con la misma materia empezar a encontrar algo más. Quizás ese algo más para nosotros tiene que ver un poco con eso, y algo que yo no sé, creo que lo transmití, pero algo que para nosotros es importante por quienes somos, que es la condición quizás más plástica y más artística de la arquitectura que proponemos. Entonces ahí aparece como esa otra variable, el interés por la materia y el interés por lo que la arquitectura nos da, aparte de la condición del habitar como inicio y como premisa, pero con la posibilidad de incluir algo más. Así que bueno, nada, de nuevo muchas gracias. Sí, a mí me dejaron, yo iba, de hecho en algún momento de la charla me cayó un mensaje que decía, parecería que Ana cursó taller Berio en algún momento, porque, sí, porque las coincidencias son la verdad un montón. Yo no sé si no hay preguntas, chiquilines. Si no hay preguntas, a mí me gustaría
plantearte una, sabiendo un poco la respuesta, pero más que nada para los gurises. Y es que coincido con Héctor, aparte de estar buenísimo, es sumamente consistente el planteo que un poco como que parte de tres patas o tres parámetros que son el, el habitar la materia en términos tanto de la recuperación y regeneración de los oficios, como decía, pero también de la materia en términos no estrictamente materiales, sino de la materia de proyecto, del tiempo, de los vegetales, y por otra parte del territorio, ¿tá? Y el encare de estos tres parámetros desde parecería una postura bastante obsesiva, por suerte, ¿no? De dar más, de esa cuestión de la sota de dar liebre por gato, ¿no? Y de la arquitectura invisible, ¿no? Y todo eso me parece buenísimo. Yo lo que te pregunto es, en todo, en el manejo de esos parámetros, y desde estas obsesiones, que tienen que ver con lo matérico, sí, pero también con el habitar y con el espacio, ¿qué rol o qué papel instrumental en el estudio tiene el modelo tridimensional físico, la maqueta? Porque creo que tienen que, que de la mano del ensayo material uno a uno, con los materiales que también creo que es algo que practican bastante, la maqueta es una herramienta súper aliada. ¿Ustedes me equivoco? ¿No? Sí, nosotros hacemos maquetas todo el tiempo. Como estamos dibujo, maqueta, dibujo, maqueta, dibujo, maqueta. La verdad es que es una herramienta de trabajo para nosotros re importante. Mucho más que, no usamos mucho, no usamos. Usamos renders más para presentarle a un cliente. O sea, cuando tenemos que a veces encontramos con un cliente que vamos siempre con la maqueta el día 1, pero a veces sentimos que está esperando una imagen porque no se lo proyecta como se lo proyecta uno, lo hacemos. Pero nuestro modo de trabajar y proyectar es siempre con maquetas de pequeñas. Hemos hecho maquetas, esta oficina que les conté que está en pleno proceso, hicimos una maqueta que nos ocupó una sala entera del estudio, una sala de reuniones, hasta que me obligaron a tirarla porque no entraba en ningún lado. La idea nuestra era poder prácticamente como meternos lo que podamos ahí adentro. Así que sí, es una herramienta fundamental en el ejercicio profesional para nosotros. La verdad que sí, tal cual. No, pero aparte, parecería que por lo menos desde publicaciones, fotos y redes y demás, que la maqueta 1-1, o sea, el ensayo material, los ladrillos que mostrabas, y el replanteo de esos ladrillos, ¿qué? Sí, pensé que te referías a maqueta física, a maqueta de sí. Estamos todo el tiempo probando en obra y vamos y nos llevamos y sí, nos resulta súper interesante. Importante aparte, ¿no? No encontramos otra manera de hacerlo. Ulises, Nati, Matilde, Cabeza. Yo más que pregunta, Sí. en realidad, es reforzar un poco lo que estaban diciendo, lo que estás diciendo vos y Héctor, y que Ana lo mostró muy, muy bien. Me encanta la forma también de expresarse del sentir el espacio, ¿no? De imaginarse antes de la construcción, de cómo va a ser ese espacio, quién me va a estar viendo, qué voy a estar viendo yo. O sea, esa espacialidad, esa calidad del espacio sentido y vivido, ¿no? Que es súper importante cuando estamos diseñando, cuando estamos proyectando. Y después lo otro que me encanta ese juego de sorpresa, de poder sorprender con lo que te vas a encontrar, en ese sentido de cuando contabas de ese gran corredor o circulación y que después se te abre y es otra cosa, ¿no? Eso de impactar o de generar cierta expectativa o sorpresa, que está bueno, y esa inmaterialidad
que se empieza como a fundir con el propio paisaje. Me sorprendió mucho la imagen, no solamente la de la fachada con los espejos y la sensación que te da. El juego de espejos es alucinante lo que puede llegar a dar, sino también esta que estaba el living y quedaba como cubierto el patio, que estaba pintado de negro la fachada con un árbol que parecía como una sombra más del propio árbol. Y ese juego entre volúmenes, sombras y qué es material y qué no, me parece fabuloso y la verdad que nada, no soy quien para felicitarte, pero humildemente te felicito porque me parece muy bueno el juego que arman y la calidad con la que se ven esos espacios, que se ve sentido desde el propio proyectar, ¿no? Sí, 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 sí. Muchas gracias, la verdad. Es que es un poco eso. Nosotros, a veces digo, nosotros no sé si... nuestra manera de encarar la arquitectura tiene mucho más que ver de sentir y de una cosa más sensible que desde la estructura conceptual. Nosotros empezamos a trabajar desde cómo queremos que la gente se sienta, cómo nos imaginamos, cómo se relaciona con la afuera, cómo nos miramos, cómo entra la luz. Después, no tenemos una mirada en ese sentido como conceptual. Después existen conceptos, existen leyes, existen normas, existen un montón de cosas que las entendemos y que están implícitas. Pero no es nuestro primer acercamiento. Lo nuestro siempre es mucho más desde la sensibilidad de cómo entendemos que la gente debería vivir y cómo el lugar debería ser mejor. Que desde otro lugar. De nuevo, no por no hacerlo, sino porque eso está de algún modo, pero no es desde donde nosotros miramos ni iniciamos el trabajo. Sí, justo los chiquilines están en un momento como crucial en ese sentido, en eso de que los arrastra lo digital y el meterse ya en AutoCAD, por ejemplo, pero pensar el paso previo a sentir antes de empezar a trazar en base a un código que sí lo tenemos que conocer, pero que antes es poder conceptualizar o sentir y vivir ese espacio que se va a proyectar, ¿no? Para nosotros es imposible no trabajar si no estamos un rato largo con dibujos a mano, pero dibujos a mano de croquis, no de... Ayer estamos empezando un proyecto muy interesante acá en Escobar y ayer fuimos con todo el equipo y el día de propuesta era sentarnos en todo el territorio, que es una barranca grande, a dibujar a mano. Y la semana que viene tenemos como un encuentro de nosotros a explorar ideas. Y si no hacemos eso, enseguida nos metemos en un mundo que nos pasa por encima. No nos damos cuenta y no le dedicamos ese tiempo y vinimos y rápido empezamos a resolver problemas y tal vez no te sentaste a estar una hora mirando el lugar viendo qué te pasa, qué te sentiste, qué te pasó. Entonces, esos ejercicios los hacemos todos. Entonces nos sentamos, tomate una semana, vení las veces que quieras, sentate 2 horas, 1 hora, escribí. Hay un rato que le dedicamos, aunque sea poquito, porque nos pasa en el ejercicio y en la práctica acá. Después te arrasa lo cotidiano y te arrasa la urgencia y no nos queremos que nos pase. Entonces, eso está bueno. Y más si están arrancando, que antes no teníamos todos el AutoCAD, entonces no pasaba, pero a mí misma me pasa que si empiezo un proyecto directo por AutoCAD, la verdad es que probablemente pierda un montón de posibilidades. No que esté mal, pero que pierda un montón de cosas que no las voy a ver nunca frente a una pantalla y un mouse. Claro, es que en realidad tenés primero que saber qué es lo que querés para poder después pasarlo en limpio, porque si no, si te lo pones directamente a proyectar en la pantalla, tenés infinitas posibilidades. Vas a quedar encerrado ahí entre esas infinitas posibilidades que no sabés realmente si da respuesta a lo que vos querés. Entonces, primero es qué querés lograr, ¿no? Sí, para nosotros es eso. Y después hay algo que yo lo siento, que eso ya es muy personal, que es que siento. Y tal vez lo pienso y lo comparto porque creo que es algo que como arquitectos, cuando uno inicia la carrera de arquitectura, imagino que hay ciertas huellas de un lenguaje artístico, de un interés por la materia, por el espacio.
Entonces, para mí es sentarse en un lugar a contemplar qué te sucede y qué te pasa y qué te inspira, y después como ir volcándolo y después agregarle un montón de, bueno, después de un montón de otras variables, el contexto, los usos, las necesidades, el programa, bla, 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 bla. Pero me parece que, que está bueno darle ese tiempo de meditación como inicial. Mira, hay una pregunta justo que viene en relación a eso de una estudiante, Jimena Rodríguez, que está con el micrófono mal, que dice: su obra me recordó ciertas estructuras japonesas donde la naturaleza dialoga con el interior constantemente y algunas obras icónicas de la arquitectura modernista como el pabellón de Barcelona. Mi pregunta es si tiene influencias y cuáles son. Sí, un montón. Todas. Todas, o sea, a mí sí, miro todo el tiempo arquitectura. La arquitectura japonesa me conmueve muchísimo, me resulta muy emocionante. Sí, en ese sentido, probablemente lo leyeron, pero bueno, si pueden mirar arquitectura, bueno, miramos todos. Si tienen la posibilidad de viajar a ver arquitectura, me parece buenísimo, muy inspirador. Yo la arquitectura japonesa es una arquitectura que me gusta mucho. Si entran a mi Instagram, yo hice un viaje, estuve 2 meses recorriendo arquitectura japonesa por Japón exclusivamente. Lo hice también en Europa del Norte, viajes dedicados solo a la arquitectura. Bueno, la obra de Mies también, ya que la comentan, es una obra que es trascendental estudiarla. Pero bueno, la arquitectura japonesa me convoca mucho, me entusiasma, me gusta mucho, me interesa mucho todo lo que sucede. En el viaje que hice por Japón, lo que iba descubriendo es cómo es conmovedor la arquitectura, tan sensible. Y en ese sentido, el libro El elogio de la sombra, no sé si lo leyeron, pero lo recomiendo mucho. Y hace poquito leí otro libro de Han, del filósofo Han, que habla todo el tiempo del elogio de la sombra, que se llama Ausencia, que también lo recomiendo mucho. Son 2 libros que... El elogio de la sombra es más específico de arquitectura, pero Ausencia también. Y trabaja sobre todas estas cosas. Y habla sobre estas cosas. A mí me ayudan también a trabajar. Lo súper recomiendo. Y después, sí, sin duda. ¿Cuáles? Todas. La arquitectura japonesa, quizás si miran los viajes que yo hice, lo encaré exclusivamente de la obra de Sana. Hice un viaje de toda la obra de Sana, la recorrí completa. Bueno, todo Está bueno esto que decís, porque te preguntan por referentes y probablemente quien preguntó estaba pensando específicamente en arquitectos, en obras, y vos estás hablando de filosofías y de concepciones del tiempo, y está buenísimo. A mí hay una cosa que me quiero recalcar en lo que estaba planteando. Hace mucho tiempo, y es algo que lo traigo siempre y siempre que puedo lo cito, una expresión de Billy Sien y Todd Williams, un estudio muy importante norteamericano. Billy Sien es japonesa y termina de realizar toda su carrera y se radica en Estados Unidos, y ella siempre decía que en el estudio, por más aparatos tecnológicos que aparecieran y todo, siempre tiene al lado un bloc de hojas cuadriculadas y una taza con café, porque en realidad lo más importante del pensamiento proyecto es la lentitud y no la vertiginosidad que da esta cosa de cumplir con el encargo y cumplir con cosas que era más vale muchas veces sentarse a dibujar con una taza de café y discutir con alguien sobre el proyecto que estar arriba de una pantalla permanentemente dibujando, ¿no? Y me parece que eso es bien interesante. Totalmente. Ana, vos estás media complicada de tiempo. No sé si chiquilines si tienen alguna pregunta concisa más. Si no, la liberamos a Ana para no complicarla. ¿No? Timidez. Bueno. Si no, agradecerle muchísimo a Ana, ¿no? Sí. El tiempo, ¿tá? Un aplauso como aparecen acá los... Aplaudo en vivo. Bueno, muchas gracias, Ana, y no sé, cuando termine esto visitaremos
el otro lado. ¿Qué? Bueno. Muchas gracias a ustedes. Bueno, No. bárbaro, gracias. Muy lindo todo. Muchas gracias. Chao, chao.